Entonces vamos a ver la función y la constitución del hombre. Pues vamos a leerlo, es cortico. Esta vez no, la lectura no es tan larga, pero es muy chévere. Entonces el Señor nos enseñe, nos permita poder tener un corazón abierto para lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, función y constitución del hombre. Respecto a la función y a la constitución del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y eso tiene que ver con la constitución del hombre, con su naturaleza y también con su función. Son tres cosas fundamentales que aparecen aquí en relación con el hombre. Tres palabras claves: imagen, semejanza y señorío. Y cada una de ellas es sumamente profunda. Y esto ya lo estuvimos mirando, ¿se acuerda? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la semejanza? ¿Y cuál era el señorío que el Señor no lo permitía? Bueno, el señorío del cual era en las aves de los cielos, en la parte, en los peces del mar, las aves de los cielos y en los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces el hermano Gino estuvo mirando o nos estuvo mostrando qué es la imagen de Dios, que Dios puso al hombre para que pudiera representar a Dios. Y la semejanza, porque Dios también quería que el hombre fuera contenido. Entonces, para que pudiera el hombre contenerse, bueno, Dios pudiera estar contenido en el hombre. Estuvimos mirando las función, esa función que tiene el hombre, que es representar a Dios. Si el hombre es contenido, si Dios realmente es quien está gobernando y guiando al hombre, el hombre va a poder representarlo, y de la representación que estuvimos mirando también va a haber un señorío, y ese señorío era lo que el Señor quería, que señorease. Entonces, esa es la función del hombre, y para esto el Señor entonces tiene que constituirlo según la función o la misión que el Señor puso. Entonces, había un ejemplo, no sé si en esta parte también, pero en el libro de Frente a la Caída dice, si yo quiero moler maíz, entonces voy a utilizar o voy a crearme algo para que se pueda moler el maíz. Entonces, la constitución es según la función que yo quiero. Entonces, Dios quiere que el hombre represente a Dios, y que por medio de esa representación el hombre pueda ejercer un dominio y un señorío. Entonces, si Dios quiere esto, pues va a constituirlo para que se pueda hacer. Entonces, esta es la parte que vamos a estar hablando hoy, esa constitución. Y vamos a hablar de las tres partes del hombre, en la página 130. Entonces, ahorita hacemos un pequeño resumen ahí, pues para recordar todo, pero vamos a hablar de la constitución. Las tres partes del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Ahí aparecen las tres partes del hombre. Aparece lo que es el cuerpo, la carne física, que es lo que en hebreo se llama basar. La palabra española basar viene del hebreo, nombre que se les da a ciertos carnavales, y carnaval significa festival de la carne. Carne en griego es somatos, de donde se deriva la palabra psicosomatos, psicosomático. Una enfermedad psicosomática es en la que se relaciona la psiquis con el cuerpo, el somatos. Luego tenemos el alma, que en hebreo es nefesh, y en griego psique. La tercera parte es el espíritu, que en hebreo es ruach, y en griego neuma. En el verso 7 vemos las partes constitutivas del hombre: ruach, espíritu; nefesh, alma; y basar, cuerpo. Entonces, Génesis 1 nos muestra la función del hombre. Hagamos al hombre, y nos muestra
también lo que el Señor quería. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces, la misión, la creación del hombre, la misión, pero en Génesis 2 ya va a centrarse en la parte de lo general, de lo grande a lo particular, y va a centrarse ya en Génesis 2:7 de cómo fue que Dios creó al hombre. Y como Dios creó al hombre, entonces vamos a encontrar tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces vamos a centrarnos en esta parte. Otro verso donde se muestra la constitución del hombre es Primera los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos confirma que el ser completo del hombre es integrado por esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Note que entre espíritu y alma hay una coma, no hay una O. Algunos dicen que el espíritu y el alma es lo mismo, pero el espíritu es una parte, el alma es otra y el cuerpo es otra. Son tres palabras distintas: neuma, espíritu; psique, alma; y somatos, cuerpo. En español no se ve tan claro a como se ve en el idioma hebreo. Cuando dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, se está refiriendo a la formación del cuerpo, la parte corporal del hombre, basar, somatos, que fue hecha del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Pero la palabra aliento viene espíritu en hebreo, es ruach. Luego aliento de vida es ruach hayim. Ese aliento no es solamente aire, sino espíritu. Dice Santiago, el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago 2:26. Cuando el espíritu entró en el cuerpo, el hombre llegó a ser un ser viviente, un ayah nefesh. Ayah es la palabra usada en hebreo para significar viviente o ser. Y nefesh significa viviente en el sentido de vida psíquica o almática. Luego nefesh significa alma. Luego el hombre vino a ser un alma viviente. O sea que la palabra alma y vida del alma es la misma tanto en hebreo, nefesh, como en el griego. Así que, si tú vas a decir alma en el griego, es psique. Y si vas a decir vida, pero la vida del alma, de la psiquis, del pensamiento, de la emoción, de la voluntad, también usas la palabra psique. Nosotros decimos alma y vida, pero en griego se dice psique para ambos. Pero si esa vida se refiere a la vida del alma, la vida psicológica. Cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, dice allá nefesh. Es decir, que aparece el cuerpo hecho de polvo, aparece el ruach hayim, el espíritu de vidas en plural, porque el hebreo lo dice en plural, ya que hay es vida, pero el plural hebreo se hace con la terminación im, de donde hayim es vidas. Entonces, aquí está el hermano Gino mostrando por qué se va a decir o por qué realmente son diferentes palabras, nos está utilizándose como sinónimos para espíritu y alma, porque algunos hermanos lo tienen también como espíritu y alma, como algo junto, como un sinónimo, sino que realmente son tres partes que el Señor puso. En el griego, para la palabra vida, la vida del alma, se llama psique, y psique es la parte del alma. Entonces es la misma palabra. En el hebreo, hayim, que es vidas,
o Jai, que es vida, es diferente a la palabra de alma, que la palabra alma en el hebreo es nefesh. Sé que por causa de los idiomas uno dice, pero ¿para qué tan difícil? Si no es para diferenciar, o lo que quiere el hermano Gino mostrar más adelante, es que hay una diferencia completa entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, esa es la constitución de cómo Dios nos creó a nosotros, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Entonces, pues esa es la parte que vamos a estar mirando. ¿Por qué el hebreo utiliza en plural en vez de singular? O sea, hajim. Porque cuando el espíritu entra al cuerpo, se formó el alma del hombre. Y el cuerpo también llegó a estar vivo. O sea que hay una vida plural en el hombre. En el hombre hay no solo uno, sino varios tipos de vida. De hecho, en español tenemos una sola palabra para vida, pero el griego tiene 3 palabras para vida. Entonces, la primera palabra que encontramos en el griego de vida es bios, de donde viene la palabra biología. Es la vida biológica de los cuerpos humanos, animal y vegetal. La segunda palabra que se utiliza en el griego es la psique, que es la vida psicológica, de la psiquis, de la mente, de la voluntad y las emociones, de las decisiones. Y la tercera palabra que se utiliza en el griego es zoe, que es la vida divina, la de Dios. Cuando dice que Dios puso al hombre delante del árbol de la vida, que al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, esa vida no es la vida biológica, no es de manzana, de albaricoque, de durazno, no es tampoco psique, de vida psíquica, es Zoé, es la vida divina, la vida de Dios, la vida eterna. Todo ser humano tiene espíritu, pero el espíritu no regenerado está muerto y no está unido a la vida divina. El brujo tiene espíritu, pero su espíritu está muerto. Está espiritualmente muerto porque no tiene vida de Dios. Cuando la persona recibe al Señor, Él le da vida eterna y esa vida divina la recibe el hombre en su espíritu humano. Son 3 palabras diferentes. El hombre en su cuerpo tiene vida bios, en su alma tiene vida psíquica y si es un regenerado, en su espíritu tiene vida zoe. Y si no es regenerado, está muerto en delitos y pecados, porque no tiene la vida. Tiene la bios y la psique, pero no la zoe. Son varios tipos de vida. Y esa es la razón por la cual cuando el hombre fue creado, el Espíritu Santo usó el plural en el hebreo, Ruach Hayim, espíritu de vidas. En nuestra versión bíblica, en español aparece vida en singular, pero en realidad es plural, vidas, porque le dio vida al cuerpo, le dio vida al alma, y él mismo va a tener vida si come del árbol de vida, de lo contrario no. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. O sea que la vida divina no está en el espíritu de un no regenerado. Quiere decir que esa vida no estaba en su espíritu. No que no respiraba en su cuerpo, no que no sienta en sus emociones. Su cuerpo está vivo, lo mismo que su alma, pero su espíritu no tiene la vida divina. Es una persona que solamente tiene vida humana, vida creada, no la vida eterna, la de Dios. Si la persona recibe a Dios, el Espíritu de Dios se hace un solo espíritu con el espíritu del hombre y llega a ser un nuevo espíritu con vida divina, con vida Zoe. Entonces ahí aparecen las 3 partes del hombre. Entonces, el hermano Gino pone acá ya un cuadrito en donde vemos cuerpo, alma y espíritu. En el hebreo cuerpo es basar, alma es nefesh y espíritu ruach. Y el griego
el cuerpo es somatos, alma psique y espíritu neuma. Entonces, nosotros o el hombre está constituido por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Esto constituye lo inicial de la constitución del hombre. En el esquema de los tres círculos concéntricos podemos entendernos a nosotros mismos y para el crecimiento espiritual. Si esto no se entiende bien, si no entendemos cómo somos, ni lo que nos pasa, las experiencias personales, ni cómo andar en el espíritu, porque confundimos el espíritu con las imaginaciones o con las emociones o con cualquier cosa. Pero cuando entendemos que las emociones pertenecen al alma, en cambio el espíritu es diferente, más íntimo, más profundo, entonces las cosas, los resultados son distintos. El cuerpo, el alma y el espíritu son las partes fundamentales, pero hay que entrar a estudiar cada una de estas partes, tratar sus subdivisiones. El espíritu corresponde al lugar santísimo, el alma corresponde al lugar santo y el cuerpo corresponde al atrio. Entonces ya vimos la constitución del hombre, que es espíritu, alma y cuerpo. Y ahora vamos a ver esas partes y esas funciones del cuerpo. Con el cuerpo, que es el atrio del templo, tenemos contacto con el mundo material exterior, intercambio sensitivo y motor, sensitivo para captar, motor para reaccionar, para movernos. El cuerpo es el asiento de los sentidos y de los aparatos. Los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, el sentido vestibular, el equilibrio, el sentido senestésico, o sea, del cansancio o del dolor, son sentidos con los que captamos el mundo exterior. Los aparatos, el aparato óseo, huesos, el muscular, músculos, el circulatorio, la sangre, el respiratorio, el nervioso, el reproductor, el endocrino. Eso es la composición de la naturaleza humana en el cuerpo para tener contacto con el mundo exterior. Entonces, las funciones del cuerpo, todos lo vemos, es la parte física, la parte con la cual podemos ver también lo invisible, las cosas que el Señor creó, podemos también sentirlas, podemos palpar. Todo esto es la parte física, pero ahora también necesitamos ver las funciones del alma. El hombre también tiene alma y el lugar santo del templo, y con el alma el hombre tiene conciencia de sí mismo, de su yo, de su propia personalidad, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus intenciones, de sus decisiones. El alma es el yo del hombre, es la personalidad, es aquella parte de la naturaleza humana con la que el hombre es consciente de sí mismo. Las funciones del alma son la mente, los pensamientos, el poder entender, las emociones, los sentimientos y la voluntad, intenciones, decisiones, resoluciones. Ese es el yo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Esa es mi alma. Si ando según lo que yo pienso, según lo que yo siento y según lo que yo quiero, ando en mi yo y en mi espíritu. Y si eso que yo pienso y que yo siento y que yo quiero me lo dicta el pecado que mora en mis miembros, en la carne, entonces yo soy carnal, vendido al pecado y no espiritual. El alma, que es donde está la voluntad, es la que decide si andar en el espíritu o en la carne, según la guianza interior o según la guianza exterior de la concupiscencia. Son partes distintas del hombre con funciones diferentes. Entonces, aún hermanos, cuando hablan también, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, toma esa parte de la imagen, la parte moral que puso Dios también en el hombre, la parte de la representación
de el hombre hacia el exterior, en donde Dios, el hombre va a representar a Dios, va a mostrar su mente, su voluntad y sus emociones. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, vemos, o algunos hermanos también toman, en donde Dios creó al hombre para que en la mente también pueda representarlo, una parte mental donde pueda entender a Dios, su voluntad, donde pueda obedecer todo lo que Dios dice, y sus sentimientos, donde pueda amar a Dios de una forma voluntaria. Entonces, mente, voluntad y emociones. Dios creó esto también a su imagen y semejanza. Y por último encontramos las funciones del espíritu. El espíritu es la parte más íntima en el hombre. Es el lugar santísimo del templo. Y así como en el cuerpo, como con el cuerpo tenemos conciencia del mundo exterior, físico, material, y con el alma tenemos conciencia de nosotros mismos, con el espíritu tenemos conciencia de Dios. El espíritu es el radar que capta la presencia o la ausencia de Dios, la aprobación o la reprobación de Dios, el silencio de Dios, la alegría de Dios, el permiso de Dios, la prohibición de Dios, la comunión con Dios es por el espíritu del hombre, porque Dios es espíritu. Por eso las funciones del espíritu son diferentes. Son la conciencia, y ahí que diga la palabra un espíritu recto dentro de mí. O sea que la rectitud corresponde a la conciencia. Entonces tenemos la parte del espíritu, la conciencia, la intuición, que es esa percepción espiritual distinta de una decisión mental, sino una captación de Dios, una función del espíritu. Jesús percibió en su espíritu que querían preguntarle. A veces tú percibes que están merodeando un diablillo que está queriendo acarrear problemas. Tú no lo ves con tus ojos físicos, pero en tu espíritu lo sabes. O cuando un hermano está triste, cansado, lo percibes con tu espíritu. Y hay comunión de vida con tu hermano. Tú percibes ese confortar. En la palabra de Dios, Pablo dice que cuando vino Tito, confortó mi espíritu. Pues esa es una comunión de espíritu, que es la función de la intuición. Y la última parte del espíritu que encontramos es la comunión y de comunión con el espíritu. Y la conciencia, comunión e intuición. Son las funciones del espíritu, conciencia, comunión, intuición. Del alma es mente, voluntad y emociones. Algo diferente, ¿cierto? O sea, no puede ser el espíritu y el alma las mismas, sino que son algo diferente. El amor del hombre. En el idioma español tenemos una sola palabra para designar el amor, pero en los idiomas bíblicos, como el griego, encontramos tres palabras. En el idioma griego, el amor del espíritu regenerado es amor ágape, y que en español decimos ágape. Es el amor del espíritu verdaderamente regenerado. Así como el espíritu humano que no tiene a Dios está muerto, pero si lo tiene la vida divina, Zoe, así también el amor, si es regenerado, es ágape, y si no, no tiene el amor de Dios. El amor del alma es el amor filial, de fileo, filia, es el afecto natural. Corresponde al amor de los esposos, de los padres, de los hijos, de los amigos entre sí. Es el afecto humanitario. Incluso ese cariño por los animales es amor psíquico. En griego el amor del cuerpo es eros. Amor erótico, el amor sexual. Entonces tenemos tres clases de amor. Así, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu tenemos el amor ágape, que es un amor divino, el amor de Dios. En el alma tenemos el amor fileo, que es un amor físico, un amor psíquico. Y en el cuerpo es un amor eros, que es el erótico.
Recuperación del hombre. La mente. En el espíritu del hombre hay mente espiritual. En el alma, mente natural. Y en el cuerpo, cerebro. Cuando la mente natural es vivificada por el espíritu, entonces llega a transmitir la mente de Cristo, la mente espiritual. Son aspectos diferentes. Si la mente está basada en su poder almático, psíquico, es mente natural. Pero si el espíritu llega a ser el espíritu de la mente, como dice Efesios, es decir, la vida del espíritu llega a inundarla, a saturarla, le transmite la vida divina. Porque el plan de Dios es que la vida divina pase del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Y es cuando la persona llega a tener una mente espiritual. Entonces tenemos algo más que es una mente espiritual, el amor que también es espiritual y una vida que es espiritual. Una vida también psíquica, una mente, un amor psíquico y una mente y un amor también física. Entonces, por eso el hermano Gino pone algunos ejemplos acá. La vida eterna. El trabajo de Dios con el espíritu es regeneración. Cuando la vida divina entra al espíritu humano, lo regenera. Cuando la vida divina recibida en el espíritu humano pasa al alma humana, empieza a convertirla, a ganarla, a renovarla. Y es lo que se llama la renovación. Y cuando la vida divina pasa al cuerpo del hombre, ocurre la adopción. Por eso la Biblia habla en Romanos 8 de que esperamos la adopción de nuestros cuerpos. Es decir, cuando nuestros cuerpos que están ahora sometidos a la mortalidad lleguen a ser libertados de la muerte y entonces serán inmortales, serán vivificados y glorificados, serán adoptados, como dice allí, la adopción de nuestros cuerpos. La obra de Dios al dar vida divina a nuestro espíritu humano se llama regeneración. Entonces, la obra de Dios cuando da a nuestro espíritu se llama regeneración. En la venida del Señor seremos transformados porque la vida divina pasará a nuestros cuerpos y nuestros cuerpos resucitarán. Y es lo que se llama la adopción del cuerpo. El trabajo del Señor es darnos su propia vida a todo nuestro ser. Esto tiene que ver con la recuperación del hombre. La constitución del hombre, espíritu, alma y cuerpo, es apropiada para cumplir una misión. Para poder contener a Dios, es preciso que tenga el espíritu que es afín con Dios, porque Dios es espíritu. El espíritu de Dios se une con el espíritu del hombre. El radar que capta a Dios es el espíritu, pero el transmisor que lo interpreta es el alma. Y la cajita, el mueble, es el cuerpo. Entonces la vida de Dios viene al espíritu, viene al alma y viene al cuerpo. Esa es la recuperación total del hombre, porque la caída del hombre afectó al espíritu del hombre, matándolo. Afectó al alma del hombre, convirtiéndola en el ego, en el yo, y afectó al cuerpo del hombre, convirtiéndolo en la carne, sometida a la ley del pecado y de la muerte. La caída del hombre afectó las tres partes del hombre, porque su condición antes de la caída era una, y después de la caída la condición humana fue otra. Antes de la caída, el espíritu de vida era el que guiaba al hombre. El alma debía ser como el mayordomo que interpretaba la dirección del rey, que es el Señor en el espíritu, y el cuerpo es el siervo que obedece lo que dice el alma, que también sigue las instrucciones del espíritu. Pero cuando vino la caída, se afectó el espíritu, porque el hombre murió, es decir, se separó de Dios, o sea que la vida de Dios ya no es el alimento para el hombre caído. Por eso es que le fue cerrado el camino al árbol de la vida divina. Ya no entra en el espíritu humano cuando está caído. Por lo tanto, el hombre está muerto en su espíritu, en delitos y pecados. Hay un ejemplo que el hermano Gino va a poner también. Aquí pone que el rey es el espíritu, el mayordomo o el que va a estar
el siervo, el mayordomo es el alma, y quien va a hacer todo es o sea, el que va a estar guiando todo es el rey, el mayordomo, el que va a tomar las opciones y va a decir, vaya y haga esto, es el alma, y el siervo es el cuerpo. Pero después de la caída, todo quedó al revés. Entonces, por eso empezamos a ver también un poco acerca de la caída. Eso fue lo que hizo la caída con el espíritu del hombre. Lo separó de Dios, lo mató. Por eso la Biblia dice que está muerto. Entonces, ¿qué pasó con el alma? Empezó con sus emociones, con sus pensamientos, con su voluntad, a hacer lo que le da la gana, a engrandecerse ella, la caída del alma convirtiéndola en el ego. En consecuencia, el hombre ya no se guía por el espíritu, sino que ahora se guía por el ego. Ahora la parte principal no es el espíritu, sino que el alma se vende a la carne, a la concupiscencia de la carne y hace su propia voluntad. En esa forma, el orden se trastocó. Ahora es la carne la que dice cuando tiene que fornicar, cuando tiene que exagerarse en la comida, en la bebida, en la pereza, si se le antoja o no, porque ahora el alma ya no está libre, sino que al elegir desobedecer a Dios, el alma llegó a convertirse en esclava de la carne. Ahora el orden es primero el cuerpo, segundo el alma y tercero el espíritu. Esa es la condición del hombre después de la caída, porque antes de la caída era primero el espíritu, el alma interpreta la guianza de Dios en el espíritu y el espíritu de Dios viene al espíritu del hombre y allí es donde se mueve y lo dirige. Entonces, ¿qué hace el alma? Eso es importante, hermanos, saber qué es el alma. El alma hace de intérprete, como de transmisor que capta ese mover interior, ese semáforo, si está en verde, en amarillo o en rojo. A veces en lo más íntimo de tu ser percibes que Dios te dice, no, no lo hagas. Y el alma entonces entiende y se emociona. A veces obedece y da la orden. Y dice, no. El cuerpo dice, no. Pero el alma, que es la parte intermedia, que es el pivote de la decisión de la balanza, es la que decide, porque la decisión es una función de la voluntad, que es el alma. El alma es la que decide si va a vivir según la carne o según el espíritu, según la guía interior o según la guía exterior de la carne. El pecado afectó el espíritu matándolo, afectó al alma deformándola, haciéndola señora y a la vez esclava. Señora en el sentido de que pretendió dirigir, hacer lo que le da la gana, pero también lo que le daba la gana no era algo libre para ella, sino que era lo que le obligaba a la carne, porque el cuerpo del hombre llegó a estar vendido al pecado. Por eso la Biblia habla de la ley del pecado y de la muerte en mis miembros. El pecado que mora en mí, esto es en mi carne, dice San Pablo, o sea que la naturaleza humana, después de la caída, quedó afectada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso la restauración del hombre tiene que venir al espíritu con la regeneración, al alma con la renovación y al cuerpo con la adopción. Esto es lo relativo a la caída del hombre y a la restauración del hombre. La restauración del hombre es para que cumpla la misión que Dios le dio. Y esa misión se cumple cuando el hombre funciona según la constitución que Dios le dio, pero en orden. Entonces, sé que tal vez como es un panorama, algo muy rápido, van a quedar muchas preguntas con respecto a espíritu, alma y cuerpo, a esa constitución. Y pues es bien, es chévere porque uno va a poder entender un poco más eh, viendo estas tres partes, cómo Dios nos constituyó. Entonces, la lectura era corta y quería poder añadir a esta lectura un poquito más de este libro que se llama Frente a la Caída. Voy aquí a compartir la pantalla para que podamos entender un poquitico más.
¿Dónde está? Aquí. Compartir. Listo. Entonces, si recordamos cuando el hermano Gino estuvo hablando, Zacarías 12:1, entonces vamos a leerlo, el espíritu humano y el espíritu de Dios, que es importante encontrar cómo Dios constituyó. Entonces, las tres partes importantes: Dios creó al hombre, Dios le dio una misión. Para esa misión, pues, la forma como lo creó, pues, para que pudiera cumplir esta misión, y el cual era señorear. Entonces vamos a leer esta parte del espíritu, y antes de la caída podemos ver cómo el hombre realmente, con toda su integralidad, cumplía lo que Dios decía. Entonces, pues leamos primero esta partecita, que también es cortico, y nos habla acerca del espíritu humano y el espíritu de Dios, todavía hablando acerca de la constitución. Analicemos Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. Yahvé, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Nótese cómo se presenta aquí Dios, y que aquí se habla del espíritu del hombre con minúscula. Es el espíritu de cada uno de nosotros, pues cada uno tiene su propio espíritu. Entonces, tú tienes un espíritu humano que no es todavía el divino. Todo ser humano, aunque sea un incrédulo, tiene su espíritu humano. La regeneración ocurre cuando el espíritu divino viene y se une con el espíritu humano. Cuando Dios viene al lugar santísimo, es la regeneración. Por eso leímos en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con él. El espíritu de Dios, eterno y divino, viene al espíritu humano que es creado. En Romanos 8:16 se puede ver la diferencia y a la vez la relación entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Porque dice, el espíritu mismo, con mayúscula, se refiere al de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, espíritu, de que somos hijos de Dios. Es decir, el de Dios se comunica con el nuestro. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu de Dios viene al espíritu del hombre. Si una persona no es regenerada, entonces su espíritu no tiene al del Señor. Está vacío. De ahí que ese templo, sí es un templo, pero no tiene al morador, que es el Señor. Tiene espíritu humano y a veces lo utiliza con experiencias de parapsicología y otras cosas. El Espíritu de Dios es eterno. En la regeneración viene y se comunica con nosotros. Nuestro espíritu es el lugar santísimo. Tenemos el ejemplo del café con leche. Tú tienes café negro y aparte tienes leche. Al agregarle el café a la leche se convierte en café con leche. La leche está en el café y el café está en la leche. Supongamos que el Espíritu de Dios sea la leche y el espíritu humano sea el café. Entonces, cuando nos unimos al Señor, el Espíritu de Dios viene al espíritu nuestro y se hace un mismo espíritu. Se hace un café con leche. Esa es la regeneración. Cuando el Espíritu de Dios, el divino, viene al espíritu humano y se hace un mismo espíritu. Se mezcla el uno con el otro. Cuando eso ocurre, el Señor viene a morar en su templo y ya no es tu espíritu humano solo, sino tu espíritu humano unido con el espíritu divino. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que percibe el mover del Espíritu de Dios es el espíritu del hombre. Porque cuando adoras a Dios, lo percibes en lo más íntimo de tu ser. Cuando lo ofendes, también tu espíritu lo percibe. Cuando le pides perdón y eres perdonado, tu espíritu percibe que fuiste perdonado. Cuando vas a hacer algo y Dios te avisa de un peligro, el espíritu es el que lo percibe. El espíritu del hombre es la parte más íntima del hombre.
es lo que corresponde al lugar santísimo del templo de Dios, el espíritu humano. Y el espíritu de Dios es Dios mismo que viene a morar en su templo. Cuando el espíritu de Dios se une con el espíritu del hombre, le da vida. Se hace un solo espíritu con él. Es como lo que hemos llamado un café con leche. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿En él? ¿Dónde está él? En ti. Pero primero en tu espíritu, que es la parte del hombre especialmente creada por Dios para su morada especial en el ser del hombre. Ahora la vida en el ser del hombre. La vida en el ser del hombre. La palabra espíritu es neshamah o ruach en hebreo, neuma en griego. La palabra alma es nefesh en hebreo y psique en griego. Pero el alma está entre el cuerpo y el espíritu. Dice Santiago que un cuerpo sin espíritu está muerto. Por eso el Señor hizo el espíritu, sopló neshamah hajim, aliento de vidas. ¿Por qué dice vidas? Plural. El hebreo del Antiguo Testamento dice hajim, vidas, porque vive el cuerpo, vive el alma y vive el espíritu. Luego existe vida espiritual, una vida psíquica y una vida biológica. En español solo tenemos una palabra para vida. Si decimos Dios tiene vida y luego un mosquito tiene vida, usamos la palabra vida, ya sea para Dios o para el mosquito. Una planta está viva, un animal vivo. Dios vive, yo vivo. A cualquier clase de vida la llamamos vida, pero en los idiomas bíblicos, hebreo y griego no. En los idiomas bíblicos, cada nivel de seres vivientes tiene una categoría y una clase de vida diferente, una superior a la otra, y son tan distintas que incluso se usan palabras diferentes. En el griego del Nuevo Testamento hay 3 palabras distintas para vida. Cuando se refiere a la vida del cuerpo, usa bios, que es la vida biológica, la vida orgánica, la que tiene las plantas, botánica, y los animales, zoológica, y la vida humana de nuestro cuerpo. De bio sería la palabra biología, que es el tratado acerca de la vida de los seres orgánicos. Pero cuando la Biblia se refiere a la vida del alma, usa la palabra psique y se relaciona con la vida almática o psicológica. Nefesh en hebreo. Psique o psiquis es la vida de los pensamientos, de las emociones, de la voluntad, que es una vida superior a la vida botánica o zoológica. La vida del cuerpo tiene un nivel, pero la vida del alma corresponde a otro nivel. Y de ahí que se use otra palabra para designarla. Mas hay una vida a un nivel superior, aún que es la vida divina, la que en la Biblia se llama la vida eterna. Pues nunca tuvo principio, sino que es inherente a Dios. Es la vida misma de Dios y tampoco tendrá fin. Ocupa un nivel superior a las anteriores. La vida biológica tiene principio y puede tener fin. La vida psicológica también puede tener fin porque tiene principio. Pero la vida divina es la vida eterna. Es la propia vida de Dios. A la vida de Dios se le llama en griego zoe. La vida de Dios es una vida zoe. La vida del alma es una vida psique y la vida del cuerpo es una vida bios. Son 3 niveles de vida. Vemos que Dios ha hecho que nuestro cuerpo tenga vida biológica, nuestra alma vida psicológica y nuestro espíritu, cuando recibe al Señor, tenga vida eterna. Nos dio vida, Zoe, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues nuestro espíritu no tenía la vida de Dios. Nuestra alma sentía, pensaba, decidía, pecaba. Nuestro cuerpo respiraba, comía, dormía, jugaba, pataleaba, pero nuestro espíritu no tenía la vida de Dios. Por eso dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Entonces, aunque estamos viendo otra vez con frente a la caída, es necesario poder separar también estas 3 partes, aunque realmente no se pueden separar tanto, pero pues sí es necesario identificarlas como Dios nos ha constituido con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Entonces, Génesis 1
vimos la misión y la función. Ahora vamos a repasar Génesis 2:7. Repasando, tenemos en Génesis 2:7 las tres partes del hombre. Yahvé Dios, Yahvé Elohim, hizo al hombre del polvo de la tierra, eso es el cuerpo. Sopló en su nariz Neshama Hayim, o sea, aliento de vidas, pues el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando el Señor sopló el espíritu, le dio vida al cuerpo, al alma y al espíritu. Y al mismo espíritu venía para vivificar al cuerpo y al alma. Por eso dice que el hombre llegó a ser un nefesh hayah, un alma viviente. Hay versiones bíblicas que traducen alma viviente, pero la palabra alma viene del hebreo nefesh, que es la vida psicológica del alma, de donde el alma, que es la personalidad, tomó conciencia de sí cuando el espíritu entró en el cuerpo. Se podría decir que el alma es ese anillo intermedio que recibe tanto las informaciones del mundo exterior a través de los sentidos del cuerpo, las interpreta, los unifica, como también recibe las informaciones del espíritu. Por ejemplo, tú estás adorando al Señor, estás en espíritu percibiendo la presencia de Dios, y eso que capta Dios es el espíritu. El que interpreta esa información captada por el espíritu es el alma. A la vez te sientes en el sillón y al ver una aguja te pinchas y reaccionas. Entonces el informe del cuerpo también lo entiende el alma. Por eso es que solemos dibujar, para explicar esto, tres círculos concéntricos. Un círculo en el centro, el espíritu. El lugar santísimo, un segundo círculo, y el alma, el lugar santo, y el tercer círculo exterior, el cuerpo, el atrio. El espíritu da la vida psicológica al dueño de ese cuerpo, porque dice, un cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, que el espíritu humano es el que le da vida humana al cuerpo humano y al alma humana, pero todavía no es la vida divina. El espíritu humano le da vida humana. Cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, éste muere. Pero cuando el espíritu entró, entonces el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona consciente de sí misma, con espíritu, neshamah, con alma y con cuerpo. El cuerpo, hecho de barro, que corresponde al atrio del templo, el alma, que corresponde al lugar santo, hecha cuando se formó al hombre y toma la conciencia de sí, porque el alma es el yo de la persona, su personalidad, la que se manifiesta cuando tú dices, yo soy Cecilia, yo no soy Janet. Y Janet dice, yo soy Janet, yo no soy Cecilia. Esa es tu alma. Pero hay algo más íntimo que tu propia alma, y es tu espíritu, que como lo hemos dicho, corresponde al lugar santísimo. Hay momentos en que la carne, por ejemplo, te guía hacia alguna cosa, y luego el alma como que se emociona también, y piensa, y como que se decide ir. Pero algo más íntimo te dice, no, no es, no, estás equivocado. Entonces, como que uno no sabe al fin qué es lo que quiere. Pongamos un ejemplo. Una madrugada de pronto te despierta el Espíritu Santo y sientes allá en lo íntimo de tu ser una frescura, como una fragancia de Dios que te atrae a orar. Y eso lo percibes claramente allá en el Espíritu, porque una de las funciones del Espíritu es la percepción o intuición, o sea, el captar las cosas espirituales. Pero tu cuerpo quiere seguir durmiendo porque está haciendo mucho frío y das la vuelta y te tapas otra vez. Y la que está en el medio, entre el espíritu y el cuerpo, es el alma. Ella tiene que decidir. La que decide es el alma. ¿Qué hago? O me levanto a orar o me pongo a dormir. Es la que está entre los dos, teniendo que decidir si va a andar en el espíritu o en la carne. Entonces el templo de Dios es tripartito y el vaso, que es el hombre, es tripartito conforme al templo. El templo es lugar santísimo, lugar santo y atrio. El hombre es espíritu en el lugar santísimo, el alma en el lugar santo y cuerpo.
El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y de ahí informa de la alianza de Dios a nuestra alma. Y también el cuerpo tiene contacto con el mundo material por medio de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, e informa a sí mismo al alma. El alma es la que está en el medio. Si andas en el espíritu, buscas las cosas de Dios. Si no, andas en la carne y buscas las cosas exteriores. Entonces, el alma es el intérprete. Por eso es tan importante y por eso me parecía importante poder leer estas, como poder entender un poquito más. Y aquí ya vemos las partes del hombre y del amor, lo que el hermano Gino habló, también de las tres palabras que se utilizaban para el amor. Algo similar que con la palabra vida ocurre en español con la palabra amor. Para varios conceptos usamos una sola palabra, amor. El amor fisiológico. Algunos se van a una casa de citas dizque a hacer el amor. Si se casan, dicen que también es amor. El afecto del padre a los hijos, a la madre, también es llamado amor. Si ama a Dios, dice que es amor. Pero los idiomas bíblicos, griego en el Nuevo Testamento y hebreo en el Antiguo Testamento, tiene tres palabras para designar las distintas clases de amor, porque son tres amores diferentes. Para Dios no hay confusión. Una cosa pertenece al nivel corporal, otra al nivel almático o psicológico y otra al nivel espiritual. En griego la palabra amor referida al cuerpo, o sea, el amor sexual fisiológico, la atracción sexual es eros. De ahí deriva la palabra erótico, el amor psíquico. En cambio, para el amor del alma, la palabra es filia. De ahí viene el amor filial, el afecto natural. El amor filios es diferente al amor erótico. El amor erótico solo pertenece al cuerpo. Para el alma hay un amor superior al erótico, pues no solamente es exterior o sexual, sino con más elevadas emociones, con más elevados pensamientos, como cuando el esposo ama a la esposa, o los padres aman a los hijos, o los amigos se quieren entre sí. Ese es un amor filios. De ahí viene amor filial. Y el amor espiritual. Ahora, el amor de Dios es ágape, como se dice en español, y en griego ágape, con acento en la segunda A. Ágape, agape, con la segunda A, sí, agape, es el amor divino, es el amor de la vida divina. La vida divina tiene un amor divino. La vida psicológica tiene un amor psicológico. Y la vida biológica tiene un amor biológico. Son tres niveles de amor, ya que se trata de tres fuentes diferentes. Las partes del hombre y la mente. Y con la mente sucede algo parecido. El cuerpo también tiene su cerebro con fósforo. Nos alimentamos de frijoles, pescado, etc. Y eso produce fósforo que va a las neuronas, las células que se encargan de transmitir. Pero ellas mismas no son el pensamiento, no, son solo el canal. El cuerpo es el canal y usa el fósforo para transmitir los chispazos en la red nerviosa. La parte fisiológica o material de la mente en el cuerpo es el cerebro. A la mente del alma es lo que en la Biblia se le llama la mente natural. Pero existe una mente espiritual, alumbrada desde el espíritu. En el capítulo de segunda a los Corintios, Pablo expone una diferencia entre el hombre psíquico y el hombre neumático. Y aquí se traduce un hombre almático o natural y el otro hombre espiritual. Pero es en el idioma griego en donde se nota la diferencia de esas palabras con mayor énfasis, neumático y psíquico. El psíquico, o sea, el del alma, el meramente natural, se refiere al alma humana, el espiritual al neumático. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, aquí donde dice natural, la palabra griega se refiere al hombre psíquico, el hombre almático, el que se guía meramente por lo humano, no percibe. Fíjese en el verbo percibir. Las
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con el Espíritu, no con el entendimiento natural. Una cosa es el entendimiento y otra es el Espíritu. Por eso dice en 1 Corintios 14 y 15, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero si fueran lo mismo, no diría así. El entendimiento es algo de la mente y el espíritu es algo más profundo. El que habla en lenguas, habla en espíritu, pero nadie le entiende porque se entiende con la mente. Dice que la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, es decir, a través del Espíritu. Es el espíritu humano el que está diseñado para captar al espíritu divino y luego transmitir la substancia a la interpretación del alma y el alma entonces a las emociones y a la voluntad y ésta al cuerpo. Luego el cuerpo obedece. Pablo hace diferencia entre el hombre natural y el espiritual. Por eso dice, en cambio el neumático, el espiritual, aquel en el que prima el espíritu y no el alma, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En cambio, el hombre psíquico es un hombre natural que anda conforme a los sentidos humanos, pero no tiene despierta la sensibilidad del espíritu para percibir la guianza, el mover del espíritu. De ahí la importancia de entender cómo Dios hizo al hombre a su imagen para señorear. Esa es la importancia, eso es lo importante que queríamos mostrar. Porque ahí podemos entender cómo Dios hizo al hombre a su imagen para señorear, como un vaso tripartito, con espíritu, alma y cuerpo. Ese vaso es el espíritu para captar a Dios, la conciencia de Dios, para captar las cosas espirituales y discernir espiritualmente. En cambio, el alma es el hombre natural para tener conciencia de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, emociones y decisiones. Y el cuerpo es el atrio del templo, para tener conciencia del mundo material, de los olores, sabores, colores, de los sonidos, etc. Es decir, el mundo exterior lo capta el cuerpo. Nuestro propio yo, nuestra propia personalidad, la capta el alma. Y a Dios y sus cosas las capta el espíritu. El espíritu es el lugar santísimo, el alma es el lugar santo y el cuerpo es el atrio. Ese es el vaso tripartito de Dios, que es el hombre, las tres partes del hombre, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. Hay una vida para cada nivel, un amor para cada nivel y un tipo de mente. Cerebro para el cuerpo, mente natural para el alma y mente espiritual para el espíritu. Entonces el hermano Gino ahí explica un poquito más esa gran diferencia y pues por eso me parecía importante poder tener un poquito más acerca de estas tres cosas que son importantes. No sé si quedó algo para preguntas o para complementar. Entonces, esas son las tres o lo que se trata entonces la antropología acerca del hombre, pero la parte importante, cómo Dios creó al hombre, entonces es la antropología bíblica, viéndolo desde la misma Biblia. Entonces no sé si hay algo más para añadir. Yo tengo aquí un pedacito nomás que me parece importante con respecto a lo que habíamos visto la vez pasada, que veíamos la exégesis, para recordarlo siempre. Entonces, vimos en Génesis 1 cómo pasa de lo general, de Génesis 1 a capítulo 2, a lo especial,
Entonces, asimismo, en el capítulo 1 de Génesis se narra en forma general para qué fue creado el hombre. Entonces, cuando vemos Génesis 1, cómo fue creado el hombre, y en el capítulo 2 se entra en los detalles. Al hacer la exégesis inicialmente de estos dos primeros capítulos de Génesis, lo que ellos nos dicen del origen del hombre, vamos a descubrir también la relación que tienen estos capítulos de la antropología, tanto el origen como la constitución y la misión del hombre. Y estos tres aspectos están relacionados. ¿Por qué? Porque para cumplir una misión, el hombre tiene una constitución. Y para que el hombre cumpla esa misión con esa constitución, fue creado de una cierta manera. Y veíamos como en Génesis 1, 26 y 28, cuando dice hagamos al hombre, pues al hacer una exégesis correcta inicialmente de estos primeros capítulos de Génesis, lo que nos van a decir del origen del hombre, lo vamos a descubrir también la relación que tienen estos capítulos de la antropología, el origen, la constitución y la misión del hombre. Y estos aspectos están bien relacionados. Entonces, viendo este hagamos al hombre y señoré, encontramos que ese entonces, el hermano, o todo lo que en la lectura de la antropología, vimos que ya ese entonces nos muestra que es creado cuando el mundo, su morada, ya estaba debidamente preparado para recibirlo. Vimos aún como todas las órbitas, como cada planeta, como todo estaba puesto perfecto para ese entonces. Como Dios creó todo y ya había preparado todo. Entonces ya había una provisión suficiente para su vida y ya había un acondicionamiento perfecto para esa existencia. Y había una belleza admirable para su deleite. Entonces, en ese entonces también vimos cómo Dios dijo hagamos al hombre. Y ahí encontramos un consejo divino en donde Dios determinó la creación del hombre. Entonces, si llegamos a ser, pero ¿para qué Dios creó? Dios determinó la creación del hombre para su gloria. Hay un para qué. Nosotros fuimos creados también un para qué. Tenemos sentido en este momento y hay un para qué estamos acá. Hay un para qué en cada uno. En niño, en niña, en hombre, en adulto, ya adulto mayor. Todos tenemos un para qué. Dios nos creó y hubo un consejo divino para la creación de todo el hombre. Y en esas decisiones de Dios, tocante a la creación, entonces que fuera creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces también encontramos algo importante, es que Dios nos creó a cada uno de nosotros a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando el Salmo 139 dice, Señor, cuán hermoso es todo lo que has creado, cuán profundo es todo esto, cuán hermoso. Y todo esto es para que ejerciera el señorío sobre el mundo. Este es el origen y la misión. Y acá, eh, algo importante, cuando se habla de la imagen y la semejanza, entonces la misión del hombre. Dios nos creó, o la imagen de como Dios dijo, hagamos al hombre a la imagen y semejanza, es para expresar, pero la semejanza es para contener, porque cuando Dios es contenido, entonces Dios puede ser expresado. Y cuando Dios es contenido y expresado, es cuando puede ejercer autoridad a través del hombre. O sea que el hombre está diseñado como autoridad delegada para ejercer dominio y señorío representativo. Esa es la misión del hombre. El hombre primero tiene que contener a Dios para poder expresarlo. Por eso vemos cuando en Juan, cuando vimos un poco acerca de la Trinidad, cuando dice, y vendremos y haremos morada con él. O sea que entonces, lo primero que debe pasar es que tiene que contener a Dios para poder expresarlo. Nosotros debemos contener el Espíritu Santo, inhabitar, la inhabitación de Dios. O sea que Dios habitando en nuestro ser, en nuestro espíritu. Y para eso, pues para al tenerlo contenido ya podemos
presentarlo, representarlo. Ya podemos expresarlo. Y para representarlo tiene que recibir primero la dirección de Dios, interpretarla, ejercerla en unión con Dios. Y esa interpretación, pues vemos que ya es el alma, Dios hablando a nuestro espíritu, el espíritu mostrándolo al alma, el alma interpretando y nosotros, o en unión con Dios, haciendo las cosas que Dios quiere. Dios no quiere hacer las cosas solo, sino a través del hombre. Dios no quiere tratar directamente con la creación, sino que la puso en las manos del hombre. Dios quiere tratar con ella a través del hombre. Imagínese el ejemplo del guante. Un guante es hecho a imagen de la mano. No es la mano, pero según la mano se hace el guante, porque el guante se hace con el propósito de que la mano pueda ser contenida en él y expresarse a través de él. A mí siempre me ha gustado este ejemplo, porque en este ejemplo nos muestra cómo el guante no es la mano, pero es la forma como la mano se va a expresar a través de este guante. Asimismo, Dios diseñó para sí una criatura que fuera como su guante, como si él fuera la mano. Entonces el guante es la criatura y esa criatura somos nosotros. Nosotros somos el guante de Dios, es decir, diseñados para que Dios se nos ponga. Seamos puestos en Dios y Dios nos lleve como la mano se mete en el guante. Así Dios quiere meterse en nosotros, llenarnos de sí mismo y que nosotros seamos su medio, su instrumento, el vaso de Dios. Esa es la misión del hombre y lo tenemos que recordar porque pues en cualquier momento ¡pum!, se nos olvida, estamos tal vez andando diferente, pero es necesario que volvamos a animarnos entre todos y decir, hermanos, nosotros estamos creados para poder expresar al Señor, para que el Señor haga su obra en nosotros. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos vasos. Justamente hay un canto que dice, vaso de barro soy. Veamos dos ejemplos. Uno de ellos está en segunda los Corintios 4, del 8 al 7, y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Este tesoro es el Dios que resplandece en la paz de Jesucristo. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, al Dios creador y revelado en Cristo, quien es su imagen. Lo tenemos en vasos de barro, como dicen en segunda los Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios se hizo un vaso para sí mismo. ¿De qué lo hizo? De barro. ¿De qué hizo al hombre? De barro. Por eso dice, vasos de barro. Pero por el momento no vamos a enfatizar el barro, sino la calidad del vaso. ¿Para qué sirve un vaso? Un vaso sirve para contener. Para eso sirve un vaso. En ese vaso hay que echar un contenido. Dios hizo un contenedor para él mismo. Dios mismo es el contenido. Él quiere ser contenido, expresado y representado por el ser humano. Tanta envidia tenía el diablo que quería ser a la semejanza de Dios. Él quería destruir al hombre, depravarlo, mutilarlo, torcerlo, dañarlo, rebajarlo, porque lo odia, porque forma parte del lugar que él quería. Entonces, ¿cuán importante es recordar nosotros que el propósito del Señor es que nosotros podamos contenerlos y expresarlo? Para eso Dios nos creó. Y como nos creó, pues puso una constitución para que pudiera darse esto. Y la constitución que el Señor puso, un espíritu, porque ¿de dónde iba a poder ser contenido? En el alma no iba a poder ser contenido, sino es en el mismo espíritu. Por eso habla el hermano Gino de la parte espiritual del café con leche, en donde
el café o la leche hay una parte y otra es la parte del café que es unido. Entonces, en el espíritu es donde el espíritu mora también en nosotros. Moraremos con él, como lo leímos en Juan. El alma es aquella que entonces va a estar interpretando lo que el espíritu dice y lo que el cuerpo dice. Y el cuerpo, que es el que va a estar interpretando, mirar toda la parte física de lo que Dios ha hecho. Las tres cosas son importantes. No podemos solamente el cuerpo, o solamente el alma, o solamente el espíritu, porque a veces nos desviamos mucho y entonces quedamos en el espíritu y ya, y el cuerpo grave, no. Las tres partes son importantes. Y aquí vemos lo que el hermano Gino hablaba con respecto al espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, este es el tabernáculo y así también era la organización en el templo. El atrio, entonces, es la parte física, lo que se puede ver es aún, digamos, en el atrio, la luz que el atrio, la parte física que se puede ver, la luz del sol, la luna, las estrellas, se pueden ver la parte del clima, se puede ver si hay frío, si está caliente, todo se va a poder ver en la parte de afuera. Esa es la parte también del cuerpo, donde podemos tocar, sentir, donde tenemos toda la parte física. En el lugar santo, ya la luz no es el sol, sino la luz ya hay un candelero, ya la luz no es según la parte física, sino que ya aquí hay una interpretación, ya hay algo diferente. Entonces en la parte del alma, que es la que está la comunicación para el lugar santísimo y para la parte del atrio es el lugar donde va a estar comunicando todo. Y acá el candelero, que también es donde va a estar la luz. Entonces va a una luz de la cual va a ser interpretado por esta parte, por el candelero, el hermano Gino en un libro que se llama Triple Testimonio Divino, que es muy bueno, que es recomendado, que me gusta muchísimo. Habla también acerca del lugar santo en donde nosotros por la palabra del Señor podemos entender. Y todo esto es por el lugar santo. Pero hay algo mucho más profundo que es el lugar santísimo, en donde la nube bajaba al lugar santísimo, entonces en donde podemos tener la comunión, la intuición, donde también vamos a, nuestra conciencia nos va, que es la parte del lugar santísimo, ya no es a la luz ni del candelero ni a la luz del sol, sino a la luz de la gloria misma del Señor. Entonces el lugar santísimo es la parte más interna y es donde podemos contener, podemos tener una comunión con el Señor. Y acá entonces, a la luz de la misma enseñanza, el mismo Espíritu, es quien nos va a guiar y nos va a enseñar, el alma el que va a interpretar, y pues ya la parte física en donde se va a poder ver. El Señor quiere entonces que, como otros versículos, donde dice que de su interior saldrá, correrá, desde el interior del lugar santísimo, entonces saldrá hacia la parte del atrio, que es lo que el propósito del Señor. Entonces, en estos momentos, viendo la antropología bíblica antes de la caída, el propósito del Señor, Dios contenido en el hombre por el Espíritu. Entonces, este ejemplo que vamos a ver más adelante cómo se dañó, pero en estos momentos vemos que quien está llevando el control, quien está guiando este tren, es el Espíritu. El Espíritu del cual está la comunión perfecta con Dios. El hombre, Dios y el hombre tienen una comunión perfecta. Entonces, a través del Espíritu, el alma también tiene su mente perfecta. Entonces, todo lo que Dios dice está perfecto, lo entiende. Sus sentimientos, el hombre puede entender lo que Dios dice, amar a Dios y obedecer a Dios. Su mente, su voluntad, sus emociones. Y el cuerpo, en donde vemos también esto físico. Entonces, como estamos viendo acerca de la antropología, no sé si nos quedan 5 minutos, yo quisiera poder mostrar cómo esto se está viendo, cómo se puede ver en el capítulo 2 de Génesis. Si quieres leemos
solo algunos versículos el 16, en donde vemos cómo el espíritu, el alma y el cuerpo está todo bien, no hay ninguna degeneración, no hay nada. Entonces, en el 15 vamos a leerlo. Son solo 4 versículos. Entonces dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dios y el hombre, una comunión perfecta. Y de acá nos dice el para qué. Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, lo puso en el huerto y acá es algo importante. Dios le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, aquí vemos esta comunión. Quien está guiando todos los vagones, quien está guiando todo es el espíritu del hombre. Dios le está hablando a el hombre por su mente, su voluntad y sus emociones, entiende y obedece. Entonces, algo importante que vamos a continuar acá. Entonces, el 17 dice, de todo el árbol que podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. El hombre lo entiende y en el 18 Dios muestra algo más donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el 19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y aquí entonces, esto es lo que yo quería mostrar en este versículo, en el versículo 19. Cómo el guante estaba representando a Dios. Cómo el hombre, cómo Adán estaba representando a lo que Dios dijo. El 19 siempre me ha llamado la atención porque dice que Dios, pues dice que formó a todas las bestias del campo, todas las y las trajo a Adán. Entonces Dios no quería hacerlo solo, sino que quería que Dios también hacer parte al hombre para lo que él quería hacer. Y es bonito, Dios dijo en el capítulo 1, y señoré de los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 19 vemos cómo el hombre cumplió su función. Y acá entonces Dios lleva a las aves de los cielos, a los peces del mar y a los de la tierra, las llevó a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea que entonces le puso una función al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Y Adán llamó a los animales vivientes y ese es su nombre. Había una comunión tan perfecta que o sea, yo me imagino algo así. Dios, Adán diciendo, este se va a llamar perro. Y el Señor diciendo, bien, yo también estaba pensando en eso. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, qué bonito saber cómo el Señor mismo, o sea, le estaba comunicando de una comunión tan perfecta en donde dice, y así son los animales, ese es su nombre. Vemos una inteligencia del hombre para ponerle a todos los animales. Vemos una parte en donde tiene una mente grande, pero algo bonito, que tiene una comunión con el Señor. Entonces, hay una comunión tan bonita, un corazón tan cerca al Señor, uno, en estos momentos, el hombre es uno. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Entonces, ballena, qué bien, yo también, o sea, tenían una comunión, eso es muy bonito. A mí siempre me ha gustado ese versículo por eso. En el 20 dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se ayuda idónea. Entonces, bueno, y ahí vemos también cómo la comunión del Señor hace también algo importante que antes de que se nos pase el tiempo y todo, mostrar que Dios cuando dijo en el capítulo 1, dice, y Jehová Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces la mujer, cuando se habla de Adán, está hablando de todo un hombre en la parte corporativa, o sea, toda la humanidad, y toda la humanidad tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces es algo importante. Entonces por eso me gustaba mucho este versículo 19, el hombre
cumplió su función hasta un cierto punto, pero estamos viendo toda la parte de antropología. Más adelante vamos a ver la antropología según la martiología, que es la parte del pecado. Como el hombre también va a cambiar, ya el espíritu no es el que está guiando el tren, sino es el cuerpo. Y el espíritu está por allá atrás, ya no se necesita del espíritu. Todo lo que mi cuerpo piense, quiera, todo va a ser de esa manera. Entonces, esta es la forma natural. Christian Chen, cuando está hablando acerca del espíritu, dice, solamente podemos adorar a Dios en espíritu. Y eso lo dice en Juan, ¿no? Que Dios está buscando a los que le adoran en espíritu y en verdad. A través, o sea, podemos adorar en espíritu solo a través de un órgano que Dios construyó a nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Nosotros podemos tener conciencia de Dios. Por ese órgano, por el espíritu que Dios nos ha dado, podemos tener conciencia de Dios. Tú ya no estás en coma, porque el hermano Christian Chen tomaba un ejemplo del cual dice, toda la parte física, o sea, el cuerpo que tenemos, podemos tener también percepción de toda la parte física, pues porque Dios nos dio un cuerpo. Cuando hay una persona que está en coma, pues ya no puede percibir ninguna cosa física, y si yo le hablo a esa persona que está en coma, no va a poder tampoco entenderme. Así lo mismo, si no tuviéramos espíritu, no podríamos entender nada de las cosas de Dios. Pero ya nosotros no estamos en coma, ya el espíritu ya no está en coma, ya dejó de, ya puede percibir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Entonces, cuando ya no estamos en coma y ya no estamos inconscientes, sino que ahora estamos conscientes a lo que el Señor nos ha dado. Entonces dice, pero cuando por medio de ese órgano, el espíritu, eres consciente de Dios, puedes responder y puedes tener comunión y puedes adorar, porque el Señor nos ha dado ese órgano que es el espíritu, el alma con el cual podemos interpretar y el cuerpo con el cual podemos también interpretar las partes físicas y bueno, todo lo que el Señor nos ha mostrado, porque por eso el Salmo 8 ve todo, o sea, con su cuerpo y dice, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Quién es? Ya, porque el Señor nos ha dado también toda esta parte física. Entonces, bueno, eso es lo que se puede ver a grandes rasgos acerca de la antropología. Quería añadir algo más. La antropología es muy grande, hermano. Pero algo importante que también es necesario saber con respecto a la constitución que veíamos hoy, es que muchos teólogos o muchas ramas o muchas escuelas también tienen algunos como la dicotomía, otros como la tricotomía. Entonces, la dicotomía hay otra, pero pues no es tanto que son muchas más. Pero la dicotomía es que solamente habla, en Génesis 2.7 dice que había un cuerpo que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces solo una parte física y una parte espiritual, y ya. La tricotomía está hablando de una parte física, o sea, la parte del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, esas son dos partes grandes que se van a ver cuando sigamos estudiando o leyendo algo más con otros hermanos. Y hay alguien que me parecía que llamaba, o sea, me gustó cómo lo dijo, porque dice, es necesario entender que nosotros somos de dos partes, una parte material y una parte inmaterial. Pero en la constitución, como Dios nos creó, tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Y el alma y el espíritu son algo inmaterial. Pero Dios nos constituyó con tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero pues si llegaran a tomarse en cuenta, sí tenemos una parte física y una parte espiritual. ¿Sí? Pero no somos dicotomía, sino una tricotomía. Cuerpo, alma y espíritu. No sé si los enredé. ¿No? ¿Está bien? Entonces, eso era lo que hablaba el hermano, porque pues algunos otros teólogos van a hablar mucho acerca de la dicotomía, y es porque en el Antiguo Testamento
el espíritu se utilizaba a veces también para el alma, y el alma también se utilizaba acerca para el espíritu. Por eso se toma o lo tomaron así. Y son hermanos serios y todo. Pero pues ya en el Nuevo Testamento encontramos cuando versículos como Hebreos 4:12 y Hebreos 4:12, primera a los Tesalonicenses 5:23, pues, y encontramos otros en donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Jesucristo. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos la antropología. No sé si hay preguntas, algo más para añadir o... Los judíos piensan que el hombre es bipartito. Sí, sí, algunos judíos todavía, sino que aún también es algo interesante, porque Pablo también es judío, o sea, y él Y lo ya, aclara. y lo aclara. En el Entonces, sentido es que él lo aclara. pues es algo importante como lo toma él, ¿no? Y pues bueno, después le digo qué más versículos habían por aquí, hay hartos versículos que nos muestran acerca de eso. Pues digamos, hay un ejemplo en el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no?